mis queridos hermanos, el pequeño estudio, el tema que vamos a estar estudiando hoy, lleva por nombre, como ustedes ven en su pantalla, como los días de Elías. ¿Cómo eran los días de Elías? Esto es algo que nosotros vamos a estar sintiendo o viviendo en el tiempo del fin en el que estamos viviendo nosotros ahora. Las mismas vicisitudes y obstáculos que tuvo Elías es lo mismo que vamos a tener nosotros como obstáculo, pero como Elías salió victorioso, de la misma manera los hijos de Dios hoy en día, los verdaderos hijos de Dios que aman a Dios y guardan sus mandamientos, obtendrán la victoria también. En el libro de Santiago, que es nuestra primera lectura que vamos a utilizar hoy, Santiago capítulo 5, los versículos 17 al 18, dice la palabra de Dios allí lo siguiente, que sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, o sea, 3 años y medio. Versículo 18. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Podemos analizar que en el tiempo de Elías, como no hubo lluvia por tanto tiempo, la tierra no dio su fruto y quiere decir que hubo una hambruna. Algo sucedió en el clima, con el ambiente de la naturaleza, que no hubo lluvia. Sabemos que Elías oró, pero ya Dios le había dicho a Elías, perdón, lo que iba a suceder. Y la tierra no dio su fruto. Hubo hambruna, hubo calamidades. Nuevamente oró otra vez Elías y Dios abrió el cielo y hubo lluvia y la tierra dio su fruto. ¿Por qué razón no llovió por 3 años y medio? ¿Qué estaba haciendo el pueblo que Dios envió, por así decirlo, este castigo o esta amonestación? La Biblia nos dice en Primera de Reyes, capítulo 16, los versículos 29 al 33, dice la palabra de Dios lo siguiente. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo. La cabeza del rey del reinado de Israel o de Samaria, Israel en Samaria, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Muy importante esto. Jezabel no era del pueblo de Israel. Jezabel era pagana. Y el rey Acá, que sí era de Israel, la tomó a ella por mujer. Y Jezabel era hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Jezabel era sacerdotisa. Nosotros sabemos que Jezabel era la que inducía o introducía o enseñaba a los profetas de Baal. Versículo 32 dice, e hizo altar a Baal, o sea, Acab hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar a ira, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. El versículo 25 de Primera de Reyes 21, allí nos dice lo siguiente: a la verdad, ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Recordemos lo que le mencioné anteriormente. Acá era del pueblo de Israel, Jezabel no era del pueblo de Israel. Y dice este versículo que Jezabel, su mujer, lo incitaba a hacer lo malo ante Dios. Esta cita nos dice lo siguiente: no solo introdujo acá el culto de Baal, nombre muy importante que debemos recordar, Baal, en la capital, sino que bajo la dirección de Jezabel
erigió altares paganos en muchos altos, o sea, en muchos lugares altos, las montañas, donde a la sombra de los bosquecillos circundantes, los sacerdotes y otros personajes relacionados con esta forma seductora de la idolatría ejercían su influencia funesta hasta que casi todo Israel seguía en pos de Baal, o sea, hasta que casi todo Israel seguía en pos de Baal, el dios Sol. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos del Eterno, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Eso hizo acá, incitado por su mujer o su esposa pagana, Jezabel. Vimos que acá representa al rey. Elías tuvo que enfrentarse acá a Jezabel y a los falsos profetas. Eso es algo que nosotros también en nuestro tiempo vamos a tener que enfrentarnos y lo veremos más adelante. Nosotros vamos a tener que enfrentarnos a los reyes de la tierra, vamos a tener que enfrentarnos a la iglesia madre, que en nuestros tiempos, en nuestros días, es la iglesia católica apostólica romana, y a los falsos profetas que representan a las iglesia protestante o a los falsos protestantes que se han apartado de la verdad y se han unido al catolicismo guardando su doctrina, su dogma, especialmente la santidad del domingo, algo que no es bíblico. Pero sigamos leyendo lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 17, los versículos del 1 al 4. Allí nos dice lo siguiente: ¿cómo fue que sucedió esto? Después que ellos estaban en apostasía, dice el versículo 1. Entonces Elías Tisbista, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hablando en plural, estos años, sino por mi palabra. Versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Iquerit, que está frente al Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Jehová le había dicho a Elías que se presentara ante Acaz y le dijera lo que iba a suceder. No iba a haber lluvia, como leímos en el libro de Santiago, por 3 años y medio. Y porque no hubo lluvia, no hubo alimento, no había comida. Hubo un trastorno en el medio ambiente o en el cambio climático. El clima cambió y no hubo lluvia. De la misma manera, en nuestros días vendrán catástrofes similares a esta, que nosotros vamos a tener que hacerle frente a estas vicisitudes que estaremos viviendo nosotros en el tiempo del fin. Algo similar a lo que vivió Elías. El capítulo 18 de Primera de Reyes, los versículos del 1 al 2 y el de 17 al 19, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Versículo 2 dice: fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria, por causa de que no había llovido. La tierra no dio su fruto, la agricultura estaba sin abastecimiento, estaba dañada. Los árboles frutales no dieron su fruto, no había comida, por eso era que el hambre era grave en gran manera. Versículo 17 al 19 nos dicen: cuando acá vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Muy importante que entendamos esto. Elías le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú, rey Acá, y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Será que hoy en día los creyentes en Dios, los cristianos, están dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales o siguiendo
los mandamientos de los hombres? El versículo 19 dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. Aquí vemos el enfrentamiento del profeta Elías, el hijo de Dios, enfrentándose a Acab, que era el rey, a los profetas de Baal, que son el falso profetas, y a Jezabel, que es la iglesia madre de nuestros días. Es lo mismo que se va a repetir en nuestros días. Esta cita dice lo siguiente: aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en el tiempos de Elías. El Dios de muchos, así llamados sabios, filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos y a la moda de muchos colegios, universidades y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el dios sol de los fenicios. Vemos aquí a las claras que Baal era el dios sol. El pueblo de Dios, Elías le había dicho acá, yo no turbo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales, al Dios Sol. Esta otra cita nos dice lo siguiente: se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Recuerden que Baal es el Dios Sol. ¿Qué tiene que ver esto que acabamos de leer con el domingo? ¿O qué tiene que ver el domingo con el Dios Sol? Lo seguiremos entendiendo, lo entenderemos mucho mejor más adelante. Se declarará en nuestros tiempos que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades como la que sucedió en el tiempo de Elías, calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria. O sea, que por causa de las calamidades que vendrán, la observancia del domingo va a ser obligatoria y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, o sea, del sábado, haciendo con ello que se pierda respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo. Se dirá, así como se dijo de Elías, que los que guardan los mandamientos de Dios y el sábado dirán que turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por motivo de la misma índole. Y sucedió luego que Acab vio a Elías, que le dijo a Acab, ¿está tú aquí, turbador de Israel? A lo que respondió, no he turbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, éste seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió al apóstata Israel con Elías. De la misma manera que el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, persiguió a Elías, de la misma manera los verdaderos hijos de Dios hoy en día serán perseguidos también. Leamos lo que dice esta noticia. El periódico Breitbart dice lo siguiente: el Papa Francisco llama a la humanidad al arrepentimiento por el abuso de la madre tierra. ¿Cómo el Papa va a llamar a toda la humanidad? ¿Cómo lo está haciendo? Dice que la humanidad debe de arrepentirse por haber abusado de la madre tierra. Ahí vemos en esta noticia lo que es el panteísmo. Dios es uno solo. Dios está en el cielo. Su Espíritu Santo está aquí en la tierra con nosotros. Su Hijo está a la diestra de Dios Padre. Dios, nosotros podemos ver el poder de Dios en la naturaleza. No que Dios está en la naturaleza. Les recomiendo que vean el estudio que nosotros hicimos que se llama el panteísmo para que puedan entender eso un poquito más. Cómo el Papa logrará tener control de toda la humanidad, por así decirlo. En el libro de Apocalipsis, el llamado que el Papa está haciendo aquí a las naciones, nos dice Apocalipsis 17, los versículos 2 y 13, lo siguiente:
Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia que es el papado. Versículo 13 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, que los reyes de la tierra darán toda su grandeza, su poder y autoridad al papado. Esta noticia no está verificando, la que vamos a ver ahora, no está verificando el cumplimiento de estos versículos. Esta noticia dice, el G7, o sea, las 7 naciones más poderosas de la Tierra, acuerdan establecer un club del clima, en medio de preocupaciones sobre la seguridad energética. Las 7 naciones más poderosas, ¿cuáles son esas 7 naciones? Como ustedes ven en su pantalla. Allí ustedes ven 8 representantes, pero en realidad son 7, porque como dice allí, el grupo de los 7, el G7, es un foro político intergubernamental formado por Canadá, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Además, la Unión Europea es un miembro no enumerado. Por eso que ustedes ven en su pantalla, ven 8, pero en realidad son 7. Sus miembros son los economistas avanzadas, las economías avanzadas y democracia liberal del FMI más grandes del mundo. ¿Por qué están formando ello? Un club del clima. Sigamos leyendo esta noticia. El E7 lanza el Club del Clima para tratar de evitar las guerras comerciales ecológicas. Los líderes de las economías más avanzadas del mundo acordaron iniciar un Club del Clima, donde los miembros acuerdan reglas y estándares conjuntos en la lucha contra el calentamiento global, con la esperanza de evitar disputas sobre tarifas verdes. Muy importante que entendamos eso. En el tiempo de Elías sucedió algo en el clima. No llovió por 3 años y medio. Algo va a suceder en nuestros días, en el clima o en el ámbito natural de la naturaleza, que por esta razón vemos cómo las potencias más poderosas del mundo están formando el Club del Clima. Miren lo que dice, le vuelvo a leer, donde los miembros acuerdan reglas y estándares conjuntos con la lucha contra el calentamiento global, con la esperanza de evitar disputas sobre tarifas verdes. Sigue diciendo la noticia. Observamos, dicen ellos, con preocupación que actualmente ni la ambición climática global ni la implementación son suficientes. O sea, lo que se ha hecho hasta ahora contra el cambio climático no es suficiente. Dicen, para lograr los objetivos del Acuerdo de París, dijeron los líderes finales del G7 en un comunicado. El Club del Clima abordará esos acelerando la acción climática y aumentando la ambición. Escuchen bien, van a acelerar los pasos, acelerando la acción climática y aumentando la ambición, con un enfoque particular en el sector industrial. Esta cita nos dice acerca del aceleramiento que están teniendo ellos. Dice lo siguiente, las agencias del mal se coligan, o sea, se unen y combinan fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Así como están pensando ellos acelerar los pasos, esto ya estaba profetizado tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Esta otra noticia nos dice lo siguiente acerca de lo mismo. Explicación. ¿Por qué Alemania está impulsando un club climático? La idea fue planteada por primera vez por el economista de Yale y ganador del premio Nobel William Nordhaus, quien dijo que la naturaleza voluntaria de los acuerdos climáticos existentes no ha resultado en un progreso suficiente. Continúa diciendo, dicen que los esfuerzos que se han hecho hasta ahora no son suficientes.
Seguimos leyendo. Propuso que los países que se toman en serio la reducción de sus emisiones podrían unirse y formar un club que estableciera conjuntamente objetivos ambiciosos y se examinaría mutuamente y se eximiría, perdón, mutuamente de las aranceles, o mejor dicho, de las tarifas comerciales relacionados con el clima, a los que estarían sujetos los no miembros. En pocas palabras, lo que están diciendo ellos, los que se unan al club del clima o del medio ambiente, no se les pondrán tarifas o taxes, pero a los que no quieran unirse van a recibir multas. Seguimos leyendo. Dice, esto básicamente actuará como un palo y una zanahoria. Esto, escuchen bien, dice ello, actuará básicamente como un palo y una zanahoria. Le voy a explicar qué es eso ya mismo. Dijo Domien Benenstein, asesor de políticas del grupo de expertos ambientales del EG3 con sede en Bruselas. Escuchen bien, ¿qué es un palo y una zanahoria? La frase palo y zanahoria es una metáfora del uso de una combinación de recompensa y castigo para inducir, un comportamiento deseado. O sea, ellos van a ofrecer recompensa para que la gente acepte y a través de esa recompensa viene un castigo. ¿Y esto es para qué? Para que todos caigan en la misma dirección que ellos desean que todos tengan. ¿Qué quieren? ¿La recompensa o el castigo? La gran mayoría, por no decir todos, van a querer la recompensa. Y van a ver que sí es bueno, entre paréntesis, hacer lo que ellos están diciendo. Continuamos con la noticia. Dice, ¿qué pasará con China entonces? No es probable que el mayor emisor de gases o de contaminación, según lo que quieren decir ellos, de efecto invernadero del mundo, se una de inmediato. Pero si quiere exportar sus productos al resto del mundo sin que se les apliquen tarifas climáticas, es posible que deba unirse. En pocas palabras, si China no se quiere unir, ellos le van a bloquear que envíen sus productos al mundo y le van a poner tarifa. Y al ponerle las tarifas o los taxes, de esa manera China va a ceder y se va a unir con ellos también. ¿Qué leemos acerca del G7? Dice, los líderes del G7 establecerán un club del clima y tomarán medidas inmediatas para asegurar el suministro de energía. Los líderes del G7 trabajarán con socios para establecer un club del clima para fines de este año. Un club del clima para fines de este año. Según el comunicado de su última reunión, publicado el martes, el documento dice que los líderes estaban comprometidos con un sector vial altamente descarbonizado para el 2030, así como un sector energético total o predominante descarbonizado para el 2035. ¿Quién es que verdaderamente está detrás de todo esto? ¿Por qué las naciones poderosas del mundo están tratando de formar este club del clima y poner tarifas a las naciones y a las personas que no se acoplen a lo que ellos están diciendo? ¿Y qué hay detrás de esto del cambio climático? En la encíclica Laudato Si, en el renglón número 237, dice lo siguiente. Recordamos lo que le pasó a Elías, que acá le dijo, ¿está tú perturbando a Israel? Y Elías le respondió, yo no turbo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo los Baales, el Dios Sol. Dice aquí esto Laudato Si. El domingo, como el sábado judío, o sea, el mandamiento del hombre como el mandamiento de Dios, está diciendo él. Una comparación de estas dos cosas. Está destinado, o sea, dice que el domingo está destinado a ser un día que sana nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Protege la acción humana de convertirse en un activismo vacío. También
impide que la codicia sin restricciones y el sentido de aislamiento que nos hacen buscar el beneficio personal en detrimento de todos los demás. La ley del reposo, dice él, semanal prohíbe el trabajar en el séptimo día. Muy interesante, porque eso es lo que dice Dios en cierto sentido. Pero él está diciendo esto del domingo y no del sábado. Dios se refiere al sábado y el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si se está refiriendo al domingo como ley del reposo semanal. Continúa diciendo, el descanso abre los ojos al cuadro más amplio y nos da una renovada sensibilidad a los derechos de los demás. Y así el día de descanso, según él dice domingo, centrado en la Eucaristía. El sábado no está centrado en ninguna Eucaristía. Ustedes ven que él está hablando del domingo y no del sábado. Ilumina toda la semana y nos motiva a una mayor preocupación por la naturaleza, el medio ambiente, o sea, el clima y los pobres. En esta noticia, dice el Papa respalda el precio del carbono para frenar el calentamiento global y apela a a los negocionistas. En la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco dijo el viernes que la fijación del precio o de los taxes o de las tarifas del carbono es esencial, dice él. O sea, es importante que le pongan taxes a las naciones y a los individuos que están contaminando el planeta, es lo que quiere decir. Su declaración más clara hasta el momento en apoyo de penalizar a los contaminadores e hizo un llamado a los negacionistas del cambio climático para que escuchen a la ciencia. Dice, muchos gobiernos utilizan la fijación de precios del carbono a través de impuestos o esquemas de comercio de emisiones para hacer que los consumidores de energía paguen los costos del uso de los combustibles fósiles. Sigue diciendo esta misma noticia. Ahora es el momento de comenzar un impuesto al carbono. O sea, ahora es el momento de poner taxe o de poner multa a lo que están contaminando la tierra. Dice, el calentamiento global es causado por el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Y este dióxido de carbono proviene de la quema de combustibles fósiles. Si queremos reducir el calentamiento global, tenemos que reducir los combustibles fósiles. El consejo científico al respecto es abrumador, como señala el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. ¿Ven quién está detrás de todo esto? Dice otra noticia del Beitrer con relación a esto. La revista jesuita insta al impuesto al carbono para combatir el cambio climático. El papado y los jesuitas. El jesuit, el The Jesuit Post insta a la imposición de un impuesto al carbono en los Estados Unidos para desincentizar el uso de combustible fósil y generar ingresos para abordar los efectos negativos del cambio climático. Todo es basado al cambio climático. Como católicos nos preocupamos, dicen ellos, como católicos nos preocupamos por el cambio climático porque la doctrina social católica nos exhorta a cuidar la creación de Dios y hacer una opción preferencial por los pobres y vulnerables, declara el jesuita Daniel Mascarens en un artículo el lunes tributado un caso católico para el impuesto del carbono. ¿Quién está mandando a poner taxes y multa a las naciones para que, según ellos, así cese la contaminación y no haya catástrofe en el clima? Sigue diciendo esta otra noticia. Adoptar domingos sin automóviles para enfrentar la crisis del petróleo, dijeron los gobiernos. Adoptar domingos sin automóviles, porque según ellos, el clima se afecta por los gases quemados por los combustibles. Pero ¿qué dicen ellos? Hay que tener domingos sin automóviles
para reducir la contaminación. Leemos, se ha instado a los gobiernos a considerar la introducción de domingos sin automóviles en las grandes ciudades y obligar, escuchen bien, y obligar a trabajar desde casa al menos 3 días a la semana para detener la crisis inminente en el suministro de petróleo que empeora aún más la crisis del costo de vida. Muy importante eso. Quieren poner ellos domingos sin automóviles. Dice esta otra, el The Guardian, domingos sin coche o domingos sin automóviles. La, la Agencia Internacional de Energía, que eso es lo que significa la EIA, establece un plan de 10 puntos para reducir la demanda mundial de petróleo. Y es no conducir los domingos para que no se contamine el medio ambiente. Esta otra dice, Italia pondrá a prueba un sistema de crédito social para un comportamiento amigable con el clima. La ciudad de Bolonia, Italia, ha anunciado un programa político para recompensar a los ciudadanos. Ahí viene la recompensa, la zanahoria. Virtuosos por reciclar, utilizar el transporte público y reducir el consumo de energía. El programa, que ha sido comparado con el sistema de crédito social de China, entrará en vigencia en septiembre del 2022. Estamos en julio del 2022. Dice, utilizando una aplicación de billetera ciudadana inteligente para teléfonos celulares. Ello darán recompensa a los ciudadanos que se acoplen a la directriz que ellos están tomando. ¿Qué sucederá con nosotros? Acuérdense que esto es con el cambio climático y vemos que ya están pidiendo un domingo o los domingos sin coche. Dice esto que leamos, entrará en vigencia en septiembre del 2022. Nosotros hicimos un tema hace un tiempo atrás que llevaba por título El drama ha comenzado, todo está planeado. Y allí leímos una noticia donde Mariana Mazzucato, como ustedes ven en su pantalla, no predijo, sino que ella dijo que sucederían algunas cosas. Y sucedieron así. Ella había dicho que iba a ganar las elecciones de los Estados Unidos, como el Reino Unido iba a mandar un estímulo de 1.8 trillones y sucedió también. Habló acerca de la pandemia, lo que iba a suceder y cómo sucedió. Y en esta parte dice lo siguiente, dijo ella en octubre 21 del 2020, dijo lo siguiente. En el verano del 2022, recordemos lo que decía aquí, que entrará en vigencia en septiembre del 2022. Ella dice, en el verano del 2022, otra gran crisis de nuestra época dio un giro apocalíptico, el colapso climático. ¿Cuál? Dice ella que es la gran crisis, el colapso climático, lo que hemos estado leyendo ahora. Finalmente aterrizó en el mundo desarrollado, poniendo a prueba la resiliencia de los sistemas sociales. En el medio oeste de Estados Unidos, una sequía severa acabó con los cultivos que suministraban una sexta parte de la producción mundial de cereales. Eso ya lo estudiamos y lo vimos que eso fue así. La gente se dio cuenta que la necesidad de que los gobiernos formaran, escuchen bien, la gente se dio cuenta de la necesidad de que los gobiernos formaran una respuesta coordinada al cambio climático. Por eso es que ahora, y entrará en vigencia en septiembre del 2022, el Club del Clima que están haciendo las grandes naciones mundiales, especialmente la que componen el G7. La gente se dio cuenta que la necesidad de que los gobiernos formaran una respuesta coordinada al cambio climático y un estímulo fiscal global directo en apoyo de una económica verde, en una economía verde, perdón. ¿Qué están haciendo ellos formando? Se están uniendo los gobiernos. Dice otra
Esta otra noticia, esa cita, perdón, dice, los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren al domingo. Y es lo que estamos viendo. Y para ello apelarán al cohecho, la persuasión o a la fuerza. Se obligará, como leímos anteriormente. A la falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América, entendamos eso, los dignatarios de la iglesia y el Estado se unirán. Eso está sucediendo en el mundo. Se están uniendo, como acabamos de leer la noticia, para hacer que todos honren al domingo. Por eso es que ella dice lo siguiente, y hasta en los Estados Unidos de la Libre América, o sea que en Estados Unidos también sucederá lo mismo. Se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Ella decía aquí, Mariana Mazzucato, la gente o, o el público o las naciones se dio cuenta de la necesidad de que los gobiernos formaran una respuesta coordinada al cambio climático. Como dice aquí, se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público del pueblo, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Tantos en, en las otras naciones como en Estados Unidos sucederá eso. Esta nación dice lo siguiente: los obispos de la Unión Europea piden a las naciones que protejan el domingo sin trabajo. Los obispos de la Unión Europea y la Alianza Europea del Domingo están instando a los líderes de la Unión Europea a proteger el tiempo libre sincronizado que la mayoría de las naciones observa tradicionalmente los domingos. En Europa, la cristiandad son guardadores del domingo, el 99%. ¿Qué sucederá con el Islam? ¿Qué sucederá con el Islam? Que es la segunda religión más grande en el mundo después de la religión cristiana. Nosotros hemos estado estudiando y vemos cómo ha venido reuniéndose el Papa con el Papa que es supuestamente, según la gente, es la cara del cristianismo y sabemos nosotros que estudiamos que no es así. El Papa es mariano, el Papa es pagano, no es cristiano. ¿Cómo se han venido uniendo ellos? Como ven ustedes en esta otra imagen, dándose su saludo, y allí dice, God bless you. ¿Cuál Dios será ese? También los musulmanes seguirán guardando el viernes o guardarán el domingo también. Esta noticia dice lo siguiente: docentes o maestros, todos para los días de descanso, sábado, domingo. Dice de abajo, el domingo será día de descanso en el estado musulmán de Honor en Malasia. Domingo, Sunday, porque el Sunday, día del sol. Recordemos que Elías le dijo acá, yo no turbo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios, sábado, y siguiendo los Baales, domingo, que vimos en la cita que nos decía que Baal es el dios sol. Esto es nuevo para muchos tal vez, pero vimos que en tiempos bíblicos se adoraba el sol. Pero ¿cómo llegó esto al cristianismo? En el año 321, después de Cristo, Constantino legisló que el venerable día del sol, domingo, debería ser un día de descanso para todos los ciudadanos. Además, la acuñación de Constantino continúa llevando los símbolos del sol. El 7 de marzo del 321, Constantino I decretó que el domingo sería observado como el día romano de descanso.
el decreto, perdón, del domingo del emperador Constantino en parte dice lo siguiente: el venerable día del sol, los magistrados y las personas que residen en las ciudades descansan y dejan cerrados todos los talleres. Desde aquí, la Iglesia Católica tomó el día del sol domingo para introducirlo al cristianismo. En la Biblia nos muestra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, lo siguiente. El versículo 14 al 16 dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, o llorando por Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Vemos que la adoración al sol continúa aún dentro del pueblo de Dios. ¿Sucederá esto nuevamente? Sí, porque ya lo hemos leído anteriormente. ¿Cómo se está tomando el cambio climático para introducir el domingo, al decir que el planeta está cambiando en el clima por la contaminación que hay? ¿Quién es Tamuz? Tamuz, dios mesopotámico, Tamuz sumerio, Dumuzi, en la religión mesopotamia, dios de la fertilidad que reencarna en los poderes para una nueva vida en la naturaleza, o sea, en lo natural, en el clima y en la primavera. Tamuz era el dios de la ciudad. Tamuz era esencialmente una deidad pastoral. Cuando el culto de Tamuz se extendió a Siria en el segundo y el primer milenio antes de nuestra era, el carácter del dios parece haber cambiado de una deidad pastoral a una deidad agrícola, a la agricultura. Cuando en el tiempo de Elías no llovió, hubo una hambruna, la tierra no dio sus frutos. Elías mandó acá a llamar a los falsos profetas de Baal. Los falsos profetas de Baal hacían sus ritos invocando fuego del sol y no sucedió. Es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Ezequiel 8, el versículo 17 nos dice: después que el pueblo estaba adorando al sol, como dice el versículo 16, que habían 25 varones, su espalda al templo de Dios y su rostro hacia el oriente, adorando al sol, viene lo siguiente. Dice el versículo 17, y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre, esa cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con mi furor. No perdonará mi ojo, ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no les oiré, por la abominación de adorar al sol. Viene la ira de Dios, viene el furor de Dios. Y sabemos nosotros que lo que traerá la ira de Dios, que son en el libro de Apocalipsis las 7 postreras plagas, es la santidad del domingo. Esta noticia nos dice lo siguiente: Santa Sede, adhesión a la Convención del Clima y Acuerdo de París. Una declaración emitida por la Santa Sede el viernes describe la adhesión de la Santa Sede a la Convención sobre el Clima y el Acuerdo de París. Pongamos mucha atención. La adhesión de la Santa Sede. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver más adelante. El comunicado dice que el 6 de junio, el arzobispo Gabriel Giardono Gassia, observador permanente ante las Naciones Unidas, depositó ante el secretario general de las Naciones Unidas el instrumento con el que la Santa Sede, en nombre y por cuenta del Estado de la Ciudad del Vaticano, accede
accede a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Qué significa eso? Hacer, acción. Continúa esta noticia diciendo, el Vaticano, ofreciendo apoyo moral, se une al Tratado de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La adhesión tiene el mismo efecto, escuchen bien, tiene el mismo efecto legal que la ratificación y se utiliza para adherirse a un tratado que ya ha sido negociado y entró en vigor. Escuchen muy atentamente eso. En el 2015, el Papa Francisco repartió por el mundo entero y vino aquí a la reunión de las Naciones Unidas en el 2015 y repartió la encíclica Laudato Si. Desde ahí, las naciones han tomado las ideas acerca de propagar aún más el cambio climático. Por eso dice, la adhesión tiene el mismo efecto legal que la ratificación y se utiliza para adherirse a un tratado que ya ha sido negociado y entró en vigor, Laudato Si. En la fecha más temprana posible, considerando los requisitos legales del Acuerdo de París, dice el comunicado, la Santa Sede, en nombre y representación del Estado de la Ciudad del Vaticano, depositará el instrumento de adhesión a ese acuerdo también. ¿Qué es adhesión, accesión? El logro o adquisición de una posición de rango o poder. O sea, en pocas palabras, las Naciones Unidas le está dando la posición de rango o el poder a la Santa Sede o al Vaticano, la Iglesia Católica, típicamente de monarca o presidente. El ascenso de la reina al trono, como ustedes ven en sus pantallas, está en inglés, se lo traduje en español. The Queen Accession to the Throne. El ascenso de la reina al trono, eso es lo que significa adhesión o asección. Nosotros sabemos que el libro de Apocalipsis, capítulo 18, los versículos 7 y 8 dicen, cuando ella sea glorificado, hablando de Babilonia, hablando del Vaticano, de esa mujer, de esa iglesia impura, cuando ella sea glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina. Ahora mismo las Naciones Unidas le están dando el poder y la autoridad a la iglesia para que ella reine. Versículo 8 dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Cuando ella tome por completo el poder y comienza a reinar sobre las naciones, vendrán sus plagas. Miren cuán cerca está la venida del Señor. Versículo 18 de Apocalipsis 17 dicen lo siguiente, y la mujer, la iglesia, que has visto la gran ciudad, que reina sobre los reyes de la tierra. Hermanos queridos, vemos los gobiernos, las Naciones Unidas, las naciones más potentes del mundo, cómo le están dando la posición. Primero están formando el club del clima por las ideas que hay en Laudato Si, escrita por el Papa, para que todos en la tierra sigan los pasos del cambio climático para llevarlo al domingo como día de adoración y de descanso. Esta cita nos dice lo siguiente, el rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios, como Elías le respondió acá, yo no turbo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, violando o dejando los mandamientos de Dios. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea, del papado, pensará en mudar o cambiar los tiempos y la ley. Y Pablo llama al mismo poder, al hombre de pecado, que había de ensalzarse sobre Dios. Una profecía es complemento de la otra. Solo adulterando la ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios y quien quiera que guardase a sabiendas la ley así adulterada daría honor supremo al poder que introdujo el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes papales sería señal de sumisión al Papa en lugar de sumisión a Dios.
Apocalipsis 22, 11 y 12, mis hermanos, dice lo siguiente: el que es injusto, sea injusto todavía. Esto se pronunciará muy pronto. Cuando se lleva a cabo esto del Club del Clima y se ponga por obligación, porque leímos que se obligará a todos a honrar al domingo, entonces se pronunciará, Jesús pronunciará esta palabra: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Versículo 12: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para dar recompensa a cada uno según sea su obra. Mis queridos hermanos, una preparación tenemos que hacer. Tenemos que vivir justamente ante los ojos de Dios. Tenemos no solamente que creer en Dios, sino creerle a Dios. Porque creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Dios le guarde, mis apreciados hermanos. La paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.